Jóvenes, ahí me comentan si ya tienen en la pantalla la diapositiva de ética moral. Ya, licenciada, muchas gracias. Muy bien, entonces vamos a iniciar el día de hoy. Estas diapositivas más que todo es para repasar lo que hemos visto, porque ya vamos a iniciar con lo más difícil, que son los silogismos. Pero por eso es que tenemos que tener bien cimentado lo que hemos visto, la ética, la moral y nuestra personalidad, porque somos seres humanos. Si ustedes se dan cuenta, en la moral hasta arriba dice que es una costumbre y la ética también dice que es una costumbre. ¿Qué es lo que nos da a entender esto? Que nosotros, aunado a nuestra moral, tenemos que tener ética. Como lo platicamos en clases anteriores, nosotros repasamos y llegamos a la conclusión que la moral es lo que nos señala lo que se debe y lo que no se debe hacer. Es la que nos otorga las normas, las reglas y las pautas en nuestra conducta. ¿Qué quiere decir eso? Muchas veces las personas dicen, uy, ese no tiene moral. ¿Por qué? Porque es mal hablado, porque es agresivo, porque es insultativo. Pero tenemos que ver, como dijimos en oportunidades anteriores, que hay una situación en algunos casos en que la persona se vuelve así por su entorno exterior. Lo que platicábamos, y lo vuelvo a repetir, de los niños de las gaviotas. Porque incluso en algunos establecimientos de estudio también hay niños muy agresivos. En las escuelas públicas muchas veces hacen una discriminación cuando hay un niño que estudia en una escuela pública y hay un niño que estudia en una entidad privada. ¿A qué me refiero con esto? Que la personalidad y el ser humano tiene por así decirlo, como por intuición, como por... bueno, miremoslo como una expectativa. Él siempre está a la defensiva. Si ustedes, por ejemplo, están en un examen, ustedes siempre están atentos a lo que viene en ese examen. Ahorita solo con la asistencia miramos, yo no me puedo ingresar, yo no tengo esto, yo no puedo apuntarme, yo no puedo... O sea, ella es de naturaleza que somos así. Nosotros siempre andamos atentos a nuestro entorno. Y por eso es que mucha gente en algunas oportunidades, si ustedes la miran, se mira como que si fuera agresiva. No es que sea agresiva, es que ella siempre está atenta a lo que vaya a suceder a su alrededor. Sin embargo, vemos a otras personas que también, al igual que las que están siempre a la expectativa, son bien despreocupadas, son bien soñadoras, son bien filosóficas. Ella, perdón la expresión, tal vez no viene al caso, pero lo vamos a decir así, le vale lo que suceda a su alrededor, ¿verdad? Ella no se preocupa si se le puso el pelo parado, si su vestido tiene mal abotonada su blusa o su saco tiene mal abotonada el frente, o si se le rompió alguna parte en su pantalón o su falda, no se preocupa. Pero es una persona que es moral, o sea, cumple todas las expectativas. En la ética ¿qué dice? Dice, se preocupa de los actos conscientes, inteligentes, libre para calificarlos como morales o inmorales. Si ustedes se dan cuenta, la moral es el cumplimiento de las normas y las reglas, son nuestras pautas de conducta. Y la ética son los actos que califican la moral de cada persona. A eso me refiero yo. O sea, tenemos que tener las dos, complementarlas, las dos facultades, las dos, por así decirlo, digamos, nosotros como seres humanos tenemos que tener esas dos, no se me viene la palabra patojos, pero las dos en conjunto, ¿verdad?
para que podamos salir bien de todo eso. Tenemos que tener nuestra conducta aunada a esas dos formas de cumplimiento por ser los seres humanos. Ahora, si ustedes miran, dice, el ámbito de la ética y la moral está restringido al, lo que decíamos, al bien y al mal. Y todos los humanos lo tenemos. Todos los humanos somos conscientes de nuestros actos. Somos inteligentes porque tenemos el libre albedrío, el razonamiento y el pensamiento libre. Y somos libres porque podemos andar por diferentes lugares. Tenemos pensamientos, cada quien tiene su manera de pensar, cada quien tiene su manera de ser. Entonces nosotros no podemos volver a una persona diferente porque ella tiene su manera de ser, ella tiene su forma de realizar las cosas. Aquí en esta vamos a ver la diferencia entre un animal y un ser humano. Acuérdense que los animalitos, si ustedes se dan cuenta, ellos tienen un comportamiento, como dice ahí, preestablecido. Se ajusta a su naturaleza y la naturaleza le da casi todo hecho. Miremos un ejemplo. Pongamos una cabrita. ¿Qué es lo que hace la cabrita? Ustedes han visto cabritas en la calle, ahora ya no se miran. En mi época mirábamos nosotros cabritas por todos lados porque todas las personas querían tomar leche de cabra. Ahora ya no es así. Entonces, ellas tienen su comportamiento, por así decirlo, está preestablecido porque siempre van en manadita, siempre van por su naturaleza juntas. ¿Y qué es lo que pasa cuando decimos la naturaleza le da casi todo hecho? O sea, ellas comen en el monte, le dan, beben agua en el río, o sea, ya están predestinadas para lo que van a hacer. Ahora vayámonos al ser humano. El ser humano tiene su conciencia. ¿Qué es la conciencia? Es el libre albedrío de pensar. Es algo abstracto, pero que nos da a nosotros un lineamiento de conducta. La inteligencia es todo lo que nosotros realizamos a lo largo de nuestra vida y puede ser que nosotros en algunas oportunidades decidamos cuestiones equívocas, erróneas, pero por eso tenemos la capacidad y la libertad de elegir. Nosotros elegimos si vamos a ser buenos estudiantes, si vamos a ser personas de bien o vamos a ser un marero que no tiene ningún beneficio, pero que sin embargo piensa, vive y realiza actos de acuerdo a su manera de ser. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la conciencia y la inteligencia? Nosotros, por la capacidad de elegir que tenemos, estamos obligados a dirigir nuestra propia conducta. El ser humano es libre a la fuerza, ¿ya? O sea, eso lo dice libre a la fuerza, lo dice Sartre. Entonces, ¿qué es lo que esto quiere decir? Que nosotros, por el hecho de ser humano, decidimos por nuestro libre albedrío la manera de conducirnos a lo largo de nuestra vida. Abajo también dice que en cada momento debemos hacer lo que debemos hacer y debemos evitar hacer cualquier cosa. Eso lo dicen Ortega y Gasset. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto? Que nosotros, por eso dice, debemos hacer lo que debemos hacer. O sea, hay cierto alineamiento para el cumplimiento de nuestras obligaciones. Por ejemplo, en la mañana uno se levanta, por eso dice, debemos hacer lo que debemos hacer. Nos levantamos temprano y ya tenemos nuestro recorrido, tenemos nuestro, como dicen así, récord, ya sea laboral, ya sea estudiantil o ya sea como ama de casa. Nosotros tenemos un lineamiento de lo que debemos cumplir, cuál es nuestra obligación y no podemos hacer lo que se nos ocurra, ¿sí?
porque no es lo mismo. Eso lo dice Aránguiz y Zubiri. Distingue entre moral como estructura y moral como contenido. Nosotros siempre tenemos una estructura de nuestro realizar diario. Por ejemplo, pongamos un ejemplo así al azar. Una persona que se levanta temprano, hace sus ejercicios, se baña, desayuna, toma su vehículo, se dirige a su trabajo, realiza todas sus tareas, almuerza, realiza su segunda jornada de trabajo, sale, toma su vehículo, de regreso. Puede pasar a la universidad a estudiar y después se va a su casa. Cena, descansa y se acuesta. Ese sería un récord diario de una persona trabajadora. Hay otros niños también que tienen su récord, se levantan temprano, se bañan, desayunan, los pasa a traer el bus, ellos van a estudiar, hacen sus tareas, salen a mediodía, el bus los recoge, los lleva a su casa, realizan tareas, cenan y se acuestan. Esa es otra rutina. O sea, nosotros como seres humanos tenemos nuestras rutinas bien cimentadas. No podemos decir, ay, el día de hoy no voy a ir a trabajar, me voy a ir a acostar a una esquina, me voy a ir al parque, porque eso no está dentro de nuestra conciencia social ni de la libertad que tenemos de elegir lo que vamos a realizar. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor? Todo claro, licenciada, gracias. Todo claro, licenciada, gracias. ¿Hay una diferencia entre estructura y contenido, licenciada? Perdón, es que no me quedó muy claro. Estructura. Estructura es una, por así decirlo, algo que ya está, cómo se va a realizar. Por ejemplo, dice, vamos a ver la estructura del ser humano. ¿Cuál es la estructura del ser humano? Tu cabeza, tu tronco, sus extremidades superiores e inferiores. Esa es una estructura. ¿Cuál es la estructura de un edificio? Va a tener 7 pisos, va a tener sus corredores, va a tener su parque. Esa es una estructura de un edificio, ¿sí? Esas son las estructuras, algo que ya está definido cómo es. ¿Ya? ¿Cuál es la otra que me dijo? ¿Y el contenido? El contenido es lo que va dentro de sí. Cuando usted dice, es el contenido de un libro, ¿a qué nos referimos? Hasta todos sus libros, capítulos, artículos, si tuviera ya su resumen, su diálogo, su prólogo, o sea, ya tienen un contenido en lo que va, ¿sí? Por ejemplo, digamos una leche en polvo, ya tiene su fórmula, ya tiene cuánto de el contenido, o sea, de lo que va a llevar para llevar a cabo un contenido estructurado y podamos utilizar esa leche. ¿Sí? ¿Le quedó duda? Gracias, está bien, gracias, licenciada. Muy bien. Vaya, ahora veamos la moral como estructura. Ya dijimos que la moral es la manera de comportarnos en nuestra conducta, ¿ya? Entonces, aquí dice moral como estructura, lo que dijimos, ¿verdad? ¿Cómo es la estructura? ¿Cómo va cimentado cada cosa? Por ejemplo, aquí dice, las personas poseen una estructura moral que viene dada por el hecho de que son libres, ¿ya? Porque, como dice, yo he decidido que es correcto, lo que es correcto o lo que es incorrecto. ¿Cuándo va a ser libre hoy? Uno. ¿Cuándo lleva un lineamiento de comportamiento dentro de una sociedad? Uno se comporta bien, uno cumple con las normas. Por eso hay normas jurídicas que nos dan un lineamiento de qué es lo que es bueno o es malo. Lo que platicábamos la vez pasada. Si usted va manejando un vehículo, por su estructura moral, usted sabe cuál es lo correcto. Usted sabe qué es lo que debe de cumplir al manejar un vehículo. No solo se va a subir,
Se va a sentar y lo va a arrancar y se va a ir a donde usted quiera o como usted quiera. No, usted debe cumplir con ciertos lineamientos. Por ejemplo, mantener su carril, pararse en los semáforos de acuerdo al cambio de luces, respetar las cebras del paso de transeúntes. Todo eso lo debe respetar usted para que pueda cumplir con lo correcto. Ahora, ¿cuál sería lo incorrecto dentro de la moral como estructura? Manejar en estado de ebriedad, correr dentro de la carretera, echar apuestas con algún otro vehículo que va a la par suya, como carreritas. Eso es lo incorrecto. Y usted tiene, por su estructura de ser humano, tiene el libre albedrío de elegir lo que es bueno y lo que es malo. Mire, eso es la moral como estructura y la moral como contenido. Existen determinados bienes, valores y normas que sirven para orientar la libertad de las personas. Por ejemplo, nosotros en nuestra Constitución, si ustedes ven, ustedes tienen su Constitución, ustedes van a ver que hay un prólogo en la misma. ¿Qué es lo que tiene este prólogo? Esto les da a ustedes unos principios, que son principios fundamentales para que ustedes lleven un buen comportamiento en una sociedad. Ahí ustedes van a ver en ese prólogo, que se llama Invocando el Nombre de Dios, tiene 9 principios fundamentales que ustedes como seres humanos deben de cumplir. Y están determinados. Ahí hay valores y normas que les van a servir a ustedes para orientar su libertad. Se imponen como guías éticas. Miremos, por ejemplo, en nuestra Constitución dice, perdón, no dice porque no habla, estipula afirmando la primacía de la persona. O sea, en nuestra Constitución nos da a nosotros un lugar privilegiado, un primer lugar dentro de la misma. Y acuérdense que la Constitución es nuestra ley suprema, es la que dirige todo la República de Guatemala. Nosotros tenemos que respetarla y tenemos que cumplirla. Dice también, dentro de la misma, de esos 9 principios axiológicos, que reconoce a la familia como génesis primario y fundamental de los valores espirituales y morales de la sociedad. ¿Se dan cuenta? Ahí habla de la moral, la espiritualidad, o sea, la religión, y la familia como instrumento fundamental, como génesis, o sea, principio de la sociedad. Y al Estado como responsable, fíjense, como responsable del bien común. O sea, el Estado debe velar por el ser humano dentro de la sociedad. Así estipula nuestra Constitución. ¿Sí? Y nos dice que, ¿cómo garantiza eso? Consolidando el principio de legalidad, seguridad, justicia, igualdad, libertad y paz. En nuestra Constitución nos está dando ya la moral como contenido, con unas guías éticas que nos está diciendo todo lo que nosotros valemos, todo lo que nosotros debemos de cumplir en el Estado, en la República. Y esta ley suprema nos va a garantizar todos estos nuestros derechos, pero también nos va a hacer llegar nuestras obligaciones. Porque si ustedes ven lo que dice, nos va a dar el régimen de legalidad, seguridad, justicia, igualdad. O sea, todos somos iguales, todos tenemos derecho a la justicia, todos tenemos que tener seguridad, legalidad, libertad y paz. Aunque no se esté cumpliendo en algunas oportunidades, pero no
nosotros lo tenemos garantizado, ¿sí? Y otra cosa también, y aquí lo van a ver ustedes, está la autonomía y la heteronomía. ¿Y esto qué quiere decir? Dice, mi libertad termina donde empieza la del otro. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo hacer todo lo que yo considere está bien hecho, siempre y cuando no perjudique los derechos o la seguridad de otra persona. También aquí estipula, dice, soy libre para hacer lo que quiera hacer o soy libre para hacer lo que debo hacer. Acuérdense que ahí está lo de quiero o debo, ¿ya? O sea, yo puedo querer ir a colgarme del puente Belice, colgarme, no dije tirarme, colgarme, pero también dice soy libre para hacer lo que debo hacer. Y eso no podría hacerlo porque pondría en peligro mi vida y pondría en peligro también la labor de los cuerpos de socorro. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Que pregunte, por favor. Bueno, sigamos ahí entonces. Vamos a ver qué es lo que estipulan o dicen la mayoría de los filósofos occidentales. Fíjense, jovencitos, que yo tal vez pienso que sentirán ustedes algo aburrido todo esto, pero es algo que yo quiero que les quede bien claro. ¿Por qué? Porque cuando empecemos la lógica y su argumentación, nosotros tenemos que tener bien definido cuáles son nuestros pensamientos, cuál es nuestra moral y cuál es la ética. Entonces, todo eso lo tenemos que ver. Por eso dice acá en esta diapositiva, la mayoría de los filósofos occidentales, aunque reconocen la libertad humana, plantean que existe un contenido moral objetivo, un orden moral superior a la voluntad de las personas, que debe de servir de guía moral. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, y aquí lo van a ver ustedes, dice normas y valores que poseen un valor en sí mismo, trascendentales a las voluntades de las personas. Y eso es cierto, porque, por ejemplo, uno puede tener, ahí dice, gustos, egoísmo, convencionalismo y deseos. Pongamos un ejemplo. A mí me gusta oír la música recio. Me gusta oír rancheras. Me gusta ponerlas bien recio. Soy de aquellos vecinos que un día sábado en la noche y yo pongo mi música a todo volumen porque me siento contento y me gusta, ¿ya? Pero mi vecino que tengo ya sea atrás, al frente o a la par, él tiene que trabajar el día domingo. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo yo ahí? Violentando el derecho de él a la tranquilidad, porque él quiere descansar para poder ir a trabajar el día domingo. Y yo como no trabajo me estoy dando mi gusto, ¿verdad? Me estoy volviendo egoísta. Ahí estoy sacando yo mi egoísmo porque si yo me siento bien, y como muchos vecinos lo dicen, pero si yo estoy en mi casa, yo puedo hacer lo que yo quiera, de acuerdo a mi libre albedrío. Pero ¿qué es lo que mirábamos en la diapositiva anterior? Que el gusto de uno termina cuando empieza el beneficio del otro, ¿sí? O sea, tenemos siempre que pensar en los vecinos, en qué los podemos afectar, perjudicar dentro de un conglomerado social, ¿sí? Convencionalismos, por ejemplo. Yo siempre no estoy en desacuerdo con ninguna religión. Yo tengo mi religión, yo respeto la ideología y la religión de todos mis vecinos, como sea. Pero hay veces que convencionalmente hay una iglesia dentro de una colonia
Ellos por convencimiento hacen su culto y ponen bocinas, cantan y todo. Entonces ellos son libres, pero ahí viene otra vez lo de la molestia y el orden moral que está haciendo, está dañando a los vecinos o a un determinado conglomerado social. Y los deseos, esa es otra cuestión a la voluntad, trascendentes a las voluntades de las personas, ¿sí? Por ejemplo, deseos. Hay mucha gente que tiene deseos buenos y deseos malos. Deseos puede ser, con todo el respeto, desean tomar en la calle y eso no es convencional. Entonces, tiene que verse todo esto dentro de nuestra moral. Nietzsche, Sartre y Camus, ellos decían, los tres en igual forma, que no existían normas generales objetivas. En algunas oportunidades, hay veces que existen normas, pero uno no las respeta, uno no las cumple. Entonces, eso, como dicen ellos, da una autonomía moral absoluta y todo el ser humano son obligados a ser libres. Ya nosotros vimos que si ustedes cometen alguna irregularidad o algún ilícito, podemos vernos privados de nuestra libertad. O sea, así se pierde la libertad. ¿Sí? Y hay una tradición occidental que dice que todos tienen contenidos morales, normas y valores y normas objetivas. ¿Tienen alguna duda? Por favor, pregunten. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, dígame. Solo quizás no es una pregunta o sí, pero por ejemplo, ¿cómo podríamos hacer entrar en razón a estas personas que en algunas ocasiones, por más que alguno le hable de que pues pueda estar violentando un derecho, pero en sí no hay una norma que podamos como que tomarla en cuenta? ¿Cómo podríamos hacerle para que, por el ejemplo que usted comentaba, lo de la música, ¿cómo podríamos para hacer más o menos entrar un poquito de razón o al menos llegar a un acuerdo y evitar todos esos problemas? Fíjese, Luis Fernando, que le comento, actualmente nosotros, como comentábamos la vez pasada, vivimos en colonias cerradas. En estas colonias cerradas siempre hay una directiva, una asociación, que es la que se encarga de velar por la tranquilidad de los vecinos. Ellos no tienen la capacidad, por ejemplo, para detener a una persona, pero sí tienen la oportunidad de llamar a la PNC y ellos deben de auxiliar para que evitar problemas. Yo vivo en una colonia donde cuando yo llegué hace como 12 años, era un caos eso. Cada quien ponía su música fuerte y toda la cosa. Actualmente hay una asociación que vela por eso. El grupo de policías andan controlando el tono de la música y ya ha mejorado bastante. O sea, eso depende del lugar donde uno viva. Por ejemplo, en la Florida. Yo viví en la Florida también. Y ahí cada quien pone su música porque es una colonia que no es cerrada, sino que es libre, es abierta. Sin embargo, usted sí puede llamar a la PNC y ellos llegan y pueden ir a poner orden si el vecino se ha salido del orden establecido, ¿ya? Pero si no hay una norma que diga, mire, hasta tantos decibeles puede poner su música, o mire, puede usted ponerlo a más recio, puede usted beber enfrente, puede usted beber afuera.
pero ni cuando fue la pandemia todavía está, pero cuando fue que cerraban las colonias, había gente que sabiendo que se tenía uno que encerrar, vecinos, salían a los lugares verdes y ahí se estaban tomando y todo, y estaba uno ya en encierro, ahí sí que estricto, y sin embargo ellos lo hacían. ¿Ya? Yo tengo un caso donde uno de mis alumnos se pusieron a beber, cuando fue esa época de que se cerraba, se pusieron a beber y llamaron a la PNC llegó sigilosamente y se lo llevó. Se llevó a 4 patojos y cuando me llamaron estaban en una carceleta privados de libertad porque habían infringido las reglas de estar encerrados. Pero les digo yo que sí, todavía uno se puede defender en determinados momentos. ¿Sí? Entonces, Luis Fernando, ya sabe usted, en algunas oportunidades, depende de la colonia donde usted esté, para que usted pueda estar en paz o en una forma alborotada. Sigamos. Deber y derecho moral. El deber, ¿qué es el deber? Es la obligación de hacer algo bien y evitar algo mal. Por ejemplo, para no ir muy lejos, cuando a uno le dicen usted debe de cumplir con un horario de trabajo. Entonces, ¿qué es la obligación de hacer algo bien? Usted llega unos 5 minutos antes y sale a su hora. Y evitar algo mal, o sea, que le llamen la atención por llegar tarde. ¿Y usted por qué hace eso? Dice basado en normas morales. ¿Qué quiere decir eso? Que usted sabe que debe de cumplir con su horario de trabajo, aunque no se lo estén recalcando. Usted siempre debe cumplir con su deber para exigir su derecho. ¿Qué es el derecho? Poder exigir algo. Por ejemplo, cuando uno está estudiando, uno saca buenas calificaciones y algunos papás le ofrecen algo. Si usted quiere solicitar el premio que le ofrecieron, debe de cumplir con haber respetado ciertas normas y entonces ya puede usted exigir su derecho. Si usted cumple su deber, exige su derecho. ¿Sí? ¿Y qué es lo que quiere decir? Objetivo es basado en ley. Vamos a irnos otra vez a nuestra Constitución. Porque, por ejemplo, en nuestra Constitución, nosotros tenemos nuestros derechos bien estipulados. Acuérdense que ya vimos los principios fundamentales, los axiológicos, y entonces ahorita nos vamos a ver nuestro primer capítulo. ¿Qué es lo que dice el primer capítulo? Poder sobre algo, poder exigir algo. Entonces, aquí, ¿qué dice? Protección a la persona. El Estado se organiza para proteger a la persona y a la familia. ¿Ya? O sea, nosotros tenemos ese derecho dentro de nuestra Constitución. Pero, ¿qué es lo que decían los principios axiológicos? ¿Qué era lo que decía? Que decía, la familia reconocía a la familia como génesis primario. O sea, la familia es primordial en la Constitución. Pero usted para exigir algo, tiene usted que cumplir con todas las normas morales y sociales que están estipuladas. Entonces, por ejemplo, aquí también en la Constitución hay a partir del artículo 5, que es un sistema garantista. Si usted mira ahí en el derecho, por eso dice objetivo ley, dice poder sobre algo, poder sobre alguien, poder exigir algo, poder hacer algo. Poder sobre algo es, por ejemplo, nosotros tenemos derecho a la vivienda, ¿ya? Nosotros podemos exigir el respeto a la misma. Poder sobre alguien podría ser, y es la única forma que hay, sobre menores, ¿ya? Poder sobre alguien, porque sobre un mayor ustedes jamás van a tener un poder. Poder exigir algo. Ustedes pueden exigir, por ejemplo,
Nosotros no cumplen con transporte público, podemos exigir un transporte público y poder hacer algo. Debemos de cumplir todos los lineamientos para poder tener derecho a hacer ciertas cosas. Las características del deber y el derecho es que son absolutos, no se pueden dejar de hacer. El deber y el derecho no se puede dejar de hacer. ¿Sí? Aquí está también el derecho subjetivo. ¿Qué es el derecho subjetivo? Es lo que nosotros tenemos internamente. Poder legítimo e inviolable de realizar determinados actos. Conscientes, inteligentes, libres, moralmente buenos. Sí, si ustedes ven, la moral está en todos lados. Y el objetivo son las normas, es la Constitución, son los códigos que nosotros vamos a ver a lo largo de nuestra carrera y debemos de cumplirlas o exigir que se cumplan. Eso es lo que nosotros tenemos dentro de todo nuestro deber y derecho moral. ¿Tienen preguntas? Por favor, pregunten, porque todo esto les va a servir cuando vayamos a ver los silogismos y el razonamiento. Licenciada, cuando pone correlativos es solamente tratar de relacionar tanto el deber como el derecho, ¿no? Así es, ajá. O sea, si usted tiene, cumple sus deberes, tiene derechos. Gracias, licenciada. Ahora veamos el origen de las normas morales. Por ejemplo, nosotros vamos a ver el sociologismo, que es la sociedad. La sociedad a nosotros en determinado momento nos exige normas morales. ¿Por qué les digo normas morales? Porque nosotros en la sociedad debemos de cumplir, por ejemplo, no le voy a decir que sea obligatorio, pero es un cumplimiento por el interno de nosotros. Acudir a las iglesias, respetar el derecho ajeno. Son cuestiones morales, respetar la propiedad particular que nosotros tenemos internamente. Si ustedes se dan cuenta, hablando de moral en la sociedad, hay familias donde se pelean entre hermanos por un bien. ¿Qué quiere decir con esto? Que ellos no tienen sus normas morales como familia, o sea, sus normas internas, ¿sí? Entonces, y aquí como dice, su sensibilidad vital no les permite el respeto a su familia. Y aquí nos vamos al marxismo. En su época fue una clase dominante, porque todos decían que ellos eran los responsables de todo. Y el teologismo, ese se basa en Dios. Si ustedes ven, hay lugares, creo que aquí en Guatemala hay como 2, que son institutos teológicos, que son los que encargados de formar padres. Entonces, ellos son los que, para ellos Dios tiene su origen divino y la teología les enseña a ellos como futuros padres todo lo que a esto se refiere. Hay otra también teoría de la ley natural, que esa solo nos habla de naturaleza, que la naturaleza es perfecta como fin último. ¿Alguien tiene preguntas? Por favor, que pregunten. Alguien pensará, ay Dios mío, y estamos viendo teología y todo esto. Sí, pero ahí van a ver cómo lo vamos a utilizar en el razonamiento cuando nos toque poder presentarnos o poder razonar algún caso que se nos presente. Pregunten. ¿Y el historicismo, licenciada? ¿Perdón? El Historicismo. Ajá, es que ya se fue Sí, la eso se ha dado a lo largo de, por así decirlo, el desarrollo social.
es una sensibilidad que se ha dado en la historia. En algunas oportunidades, por eso se llama historicismo, ¿ya? De historia. Lo que en algunas oportunidades, por ejemplo, en los campos de concentración, si ustedes recuerdan, no se daba mucho el respeto a la vida humana. Ahí mataban a la gente e incluso aquí en Guatemala en los años 80 se dio mucho el historicismo. ¿Por qué? En la guerra. No fue genocidio como decían o como dicen, sino que fue una guerra que se dio de 30 años. En algunas oportunidades se oía que en el área rural encerraban en iglesias o en escuelas a personas y terminaban con ellas, o sea, las quemaban y las desaparecían. Hubo aldeas, hubo caseríos que en esa época se desaparecían y nadie decía nada, porque todos teníamos temor, nadie se sublevaba a eso, hasta que fue el golpe de Estado que ya se trató de detener eso, hasta que se eligió un presidente democrático y así en el año 1996 supuestamente se firmaron los tratados de paz para poder terminar con esa guerra. ¿Sí? Disculpe, licenciada. No sé si me podría explicar un poco sobre lo que dice ahí en la diapositiva que dice de los partidarios de la heteronomía moral. ¿Que me lo podría explicar? ¿Dónde está? Abajo del título. De los partidarios de la heteronomía moral. Acuérdese que heterónomo es uno, ¿ya? ¿Esto qué quiere decir? Que las personas piensan en su heteronomía moral por sí solos, son partidarios, ellos sienten que solo ellos tienen la moral que se necesita, por eso se llama heterónomos. ¿Sí? Gracias. Fundamento de lo moral. Aquí dice, en nombre de principios políticos, ¿sí?, morales y religiosos, hemos cometido los crímenes más horribles de la historia. ¿Sí? Era lo que estábamos platicando. La Inquisición, campos de concentración, atentados en USA y ataques a Afganistán. Esas son las cosas más crueles en las que se ha violentado en la moral, ¿ya? Pero eso, ¿cómo lo hicieron? Poniendo el nombre que por política, porque en los campos de concentración encerraban a las personas para poder matarlas. Atentados a USA. El más reciente fue el atentado de las Torres Gemelas en el 2001. Ataques a Afganistán. Ustedes han visto en las noticias que acaban a las personas ahí sin ninguna ética moral, solo las acaban, las terminan y solo la gente que lo vive puede hablar de todo lo, como dicen, por principios políticos, morales o religiosos, hemos cometido los crímenes más horribles de la historia. ¿Verdad? Entonces, esto se puede justificar, fundamentar en principios políticos, morales o religiosos, jamás. Eso no se puede justificar, porque es fanatismo, hay irracionalidad, es ambición, es poder, naturaleza por predisposición a la maldad. Entonces, no hay ningún fundamento moral en lo que ellos hayan realizado. Así digan que fue en nombre de principios políticos, morales o religiosos. No, eso no se da. Por eso abajo dice, ¿esto se puede justificar o fundamentar? No, eso se da por lo que está al final. Fanatismo, irracionalidad, ambición. ¿Se acuerdan de Hitler? Hitler era fanático, era irracional, era ambicioso, tenía poder y
su predisposición a la maldad. A él no le interesaba nada. Él no tenía nada no fundamentaba, como dicen, la moral en lo que hacía, porque no correspondía a ninguno de los principios, como dicen, para fundamentar moral en todo lo irracional que cometían. Bueno, ¿tienen duda? Porque no preguntan. Miren, tal vez se oirá algo raro esto, pero sí lo tenemos que tener investigado para poder seguir con el estudio de la filosofía. Veamos ahora lo que tiene esta diapositiva. Dice criterios que intentan justificar, fundamentar las normas morales compatibles con la tolerancia democrática. Acuérdense que nosotros en nuestro país somos demócratas. Dice criterios racionales. La razón como instrumento para comprender lo real y lo ideal. Acuérdense que real es lo que se da y lo ideal lo que se podría dar, lo que uno quisiera que se diera. Esos son criterios racionales, o sea, de pensamiento. Criterios sociales. Las normas morales quedan justificadas socialmente cuando gozan de plena vigencia y sirven como sistema de referencia a la conducta cotidiana. Esos son las morales que quedan justificadas lógicamente cuando se deducen de forma coherente de los principios fundamentales del sistema al cual pertenecen. Esos son los criterios lógicos dentro de las normas morales. Y los científicos, las normas morales se prueban científicamente cuando resultan concordantes y compatibles con los datos aportados por las diversas ciencias. ¿Sí? Nosotros como seres humanos, y lo ven ahí, en la igualdad humana gozamos de religión, las razas, los pueblos y las culturas. Acuérdense que la religión, por diferentes clases de religión, por ejemplo, los musulmanes, ellos tienen su manera de alabar a Alá. En las razas también hay diferentes, están las razas chinas, las razas hindú, son diferentes, que cada quien tiene sus costumbres. Y en pueblos de la misma manera, y con las culturas, cada uno tiene sus culturas, pero por ejemplo, no vamos a estar que tiene determinadas costumbres con las costumbres o las culturas que pueda tener una persona que vive en Sololá, en Quetzaltenango, porque ellos tienen su cultura en Misco, que cuando, digamos, una persona se casa, en el evento, los encierran en un cuartito, pasan los papás a hablarles, los papás paternos, después los papás maternos, y los encierran ahí, todos los invitados afuera, y se tardan más o menos 1 hora dentro de esa actividad. Sin embargo, se casa una persona, por ejemplo, digámoslo, en la zona 1, hacen la ceremonia y todo, y después llegan a la fiesta y ya empiezan a bailar. No como en esa otra parte, que tienen determinadas culturas y se deben de respetar, porque por el libre albedrío cada quien tiene su forma de realizar sus eventos. Bueno, ya veamos como final los criterios históricos. En cada una de las etapas
épocas históricas se acuñan ciertas sensibilidades valóricas de desarrollo y madurez. Por ejemplo, cada uno de estos criterios aporta justificación parcial y limitada. El conjunto de todos los criterios nos puede aportar un alto grado de probabilidad, pero nunca la certeza moral absoluta. Nosotros tenemos y podemos decidir dentro de lo que es bueno o lo que es malo, pero como dicen, la probabilidad, el alto grado de probabilidad. Vámonos otra vez a nuestra Constitución, dentro de nuestro sistema garantista. Este sistema es garantista de la persona. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros tenemos cuando nos detienen, tenemos nuestros derechos. Tenemos que, eso de detención legal, no nos pueden llevar detenidos a una casita y encerrarnos ahí. Tiene que ser a un centro de país. Cuando detienen a alguien, se lo llevan a la torre de tribunales, cuando es aquí en la capital, o se lo llevan a algún juzgado de paz, dependiendo del municipio. Y si es en algún departamento, ¿verdad? Entonces, nosotros también, son un derecho de defensa. Nosotros, nuestros derechos de defensa son inviolables. No nos pueden condenar ni nos pueden privar de la libertad si no hemos sido oídos, vencidos en proceso legal. Nadie nos puede acusar de algo, porque siempre, de acuerdo al artículo 14, tenemos presunción de inocencia. Nosotros vamos a ser inocentes mediante que no nos prueben gente y creyente cuando les toque derecho penal. Yo solo les digo lo que nos da el sistema garantista, ¿verdad? Los menores de edad también tienen que ser tratados de una forma diferente a las personas adultas. Nosotros, no, la inviolabilidad de la vivienda. Nadie puede penetrar a nuestra casa, a nuestra vivienda, sin orden de juez competente, sino que todo va a ser fuera de. Puede llegar la policía y no pueden ingresar si no llevan orden de juez. ¿Ya? Entonces, la libertad de locomoción, también nosotros podemos movilizarnos en nuestro país sin ninguna preocupación. Podemos ir desde y nadie nos puede detener, porque es nuestro derecho de locomoción. Tenemos también nuestro derecho de petición, donde nosotros podemos pedir, nos justifique algo basados en nuestro sistema garantista de derecho de petición. Tenemos también nuestro derecho a reunión y manifestación. O sea, nosotros nos podemos reunir y manifestar, como lo hemos visto, que ahí sí tendríamos problemas de asociación y la libertad a la libre emisión del pensamiento. Nosotros podemos decidir y pensar siempre y cuando esté dentro de las normas morales y éticas de nosotros podemos tener cualquier religión, nadie nos va a prohibir nada. ¿Alguien tiene preguntas, patojos? No, por favor. Claro, por el momento, Lick. Sí, licenciada, todo
Ahí estamos. Bueno, miremos entonces las teorías éticas. ¿Qué es lo que dicen las teorías éticas? Es Pitágoras, no Protágoras. Hoy, éticas de los sofistas. Por ejemplo, aquí dice por qué se garantiza la ética de los sofistas. El hombre es la medida de todas sus cosas. ¿Qué quiere decir con esto? Que nosotros, por ejemplo, tenemos nuestras cosas de acuerdo a nuestras posibilidades. ¿Ya? Dice, todas las cosas son como les parece a los seres humanos. ¿Qué es lo que quiere decir esto? De cómo apreciemos nosotros nuestras cosas. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que hay personas que, por ejemplo, tienen carros del año, tienen unos carros preciosos y nunca están conformes. Sin embargo, uno tiene su carrito sencillito, un Toyota Tercel, un chiquito así, y uno está feliz, ¿ya? Porque, por ejemplo, lo que dice es, todas las cosas son como les parece a los seres humanos. Si a mí me parece precioso mi carro, me parece precioso. Y uno siempre debe de ver las cosas desde un punto de vista favorable. No debe ser negativo en ningún momento, ni tampoco debe de estar viendo que el vecino tiene un carrazo del año y yo tengo mi carrito, mi Toyota. Entonces, eso es lo que nos dicen los sofistas. O sea, Pitágoras miraba todo eso desde ese punto de vista. Ahora miremos la ética clásica de Sócrates. Él se basaba en el intelectualismo moral, sabiduría, virtud, vicio y la ignorancia. ¿Qué quiere decir esto? Miren, por ejemplo, sabio, el que es sabio, él lo miraba como bueno. El que es virtuoso, sabía las cosas. El vicio es una ignorancia. Eso sí lo debemos de nosotros de pensar, porque, por ejemplo, alguien tiene vicio de estar tomando. Por ignorante se gasta su dinero. ¿Ya? Se lo acaba en cosas, en un vicio. ¿Y la ignorancia qué es? Algo malo. ¿Ya? Porque por la ignorancia que él tiene, su reacción, o sea, sus cuestiones, su modo de vivir se vuelve malo. Yo les explico esto de esa manera porque cuando miremos el razonamiento vamos a ver las diferencias. Platón, ¿qué es lo que indica? La inmortalidad del alma. Fíjense que en algunas religiones, algunos le dicen a uno, es que usted es inmortal, usted se va a morir y después va a seguir vivo. Eso todavía no está probado. La religión sí se lo dice a uno y uno debe de pensar dentro de ese contexto, ¿verdad? Que le explican a uno, pero no está probado, ¿ya? Es una cuestión de purificación y sabiduría. Es un mito de la caverna, en el mundo de las ideas, filosóficamente. Acuérdense que la filosofía es lo que lo hace pensar a uno, idealizar cosas, pero no se las puede probar. Usted solo las idealiza, sueña con ellas y le gustaría que así fueran. Pero lo vamos a aprender filosóficamente, tiene que haber un razonamiento para que nosotros podamos ver si nuestras falacias, o sea, nuestros pensamientos no probados, no son formales. ¿Sí? Aristóteles, ¿qué era lo que decía? Eudemonismo, felicidad, el ejercicio correcto del entendimiento y la voluntad. Entonces, si ustedes tienen entendimiento y voluntad en todo lo que hacen, no van a tener problemas, van a estar siempre contentos. Ley del justo medio. Y la ética de la época helenística, que tenía escuelas, autarquía y los representantes. Entonces,
epicúreos. Aguantar toda clase de dolor. Estoicos, tranquilos. Y los cínicos, no depender de nadie. Fíjense que en la actualidad uno dice, ay, es que aquel es bien cínico. O sea, cínico uno lo mira desde otro punto de vista. Uno lo mira como que la gente, ay, este no tiene conciencia, este no tiene moral, porque es cínico, dice uno. O sea, no dependen de ninguna norma moral, ni ninguna norma jurídica, ni ninguna norma social. Por eso se llama cínico, no dependen de nadie. Entonces, esa es la cuestión que tiene cada uno de los pensadores anteriores. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Ya vayámonos a la última. Hoy sí es la última, jóvenes. Ética existencialista. Vamos a ver cuáles son la característica primordial del hombre. ¿Cuál dijimos que era la característica? Ser libre. Ya, la libertad. El resto de los seres se encuentran ajustados, en perfecta armonía consigo mismos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Acuérdense que nuestra característica primordial como hombres es la libertad. ¿Y cuál es el resto de los seres? Los seres, los animales, ¿ya? No son seres humanos, sino que son seres vivos, pero son animales. Entonces ellos se encuentran ajustados, están en perfecta armonía consigo mismos, pero ellos no tienen la libertad que tenemos nosotros como seres humanos. El ser humano, ser para sí. Y eso no lo olviden. El ser humano tiene conciencia, religión y libertad. Si yo les pregunto en el examen, a ver, por favor, explíquenme cuáles son las ideas centrales del ser humano, o sea, la razón de existencia del ser humano, ustedes me van a responder conciencia, relación y libertad. O sea, su conciencia es dentro de las normas morales, su relación dentro de las normas sociales y la libertad dentro de las normas jurídicas. Porque acuérdense que si trascienden o violan una norma ya social, van a perder su libertad porque la norma jurídica se los va a cobrar. O sea, van a tener que cumplir con ciertas normas que están estipuladas en ley. Cada persona es humanamente diferente a todas las demás. Todos somos diferentes, todos somos con nuestro pensamiento interno de cada uno. Nadie puede pensar igual que el otro, así sean hermanos, así sean vecinos, así sean padre e hijo, nunca van a pensar igual. No pueden existir normas, valores universalmente válidas para todos. Las normas sí, pero los valores cada quien los va a llevar internamente. Nadie puede señalarnos lo que debemos hacer ni cómo debemos comportarnos. Acuérdense que algunas veces ni los papás les pueden decir a los niños cómo se tienen que comportar, porque hay unos niños que se portan bien en la casa y cuando salen de la casa cambian su manera de ser. Cada cual está obligado a determinar sus obligaciones morales. Cada quien hace las cosas de acuerdo a su libre albedrío. Y la libertad es la fatalidad de elegir. ¿Tienen alguna pregunta?
La explicación es clara, licenciada. Muchas gracias. Nadie va a preguntar nada. Bueno, entonces yo voy a preguntar rapidito. Muy bien. Espero que lo que vimos hoy, como esas diapositivas, las voy a subir. Entonces cada uno se las puede imprimir porque voy a poner preguntas de ellas. ¿Sí? Entonces, por favor, quiero que Angie Lorena me cuente si ella conoce a alguna persona cercana a ella, vecina, que tenga o ella haya visto que esté violentando sus normas morales. No, licenciada. O tal vez yo no la he observado detenidamente como para saber si esta persona violenta sus normas morales. No quiero decir con esto que digan ustedes, ay, ese es ladrón, ese no. No, sino que violentar las normas morales es, por ejemplo, que pone su música en alto, que sale corriendo y se pelea, cuestiones así. Pero si no tiene, a ver, Alejandro, cuénteme. Bueno, por lo visto todo se... A ver, Rosemary, dígame, ¿tiene alguna pregunta? No un ejemplo tal vez, pero no, le voy a contar, usted dirá. Mi vecino cabalmente le gusta hacer karaoke desde temprana hora y ya bien noche, ¿verdad? Y pone fuerte el volumen. Entonces, en una oportunidad que mi hija tenía examen de inglés, no entendía nada lo que le estaban diciendo porque él tenía la música muy fuerte, ¿verdad? Entonces yo sí le fui a tocar y le dije que disculpara, pero que le bajara el volumen porque sí quería lo invitar a mi casa y que fuera a ver que realmente no podíamos escucharle al maestro, ¿verdad? Y ese mismo vecino la otra vez, nosotros veníamos atrás de su carro, el otro del otro carro. Entonces es, o sea, violento, ¿verdad? Y en el cuestión de sonido sí violenta las normas morales de sus vecinos. A ver, Belkis, cuénteme. No sé si estoy bien, licenciada, pero solo un comentario. Yo creo que, no sé si está bien, ¿verdad? Yo creo que todos en algún momento faltamos a las normas morales. ¿En qué? Como decía Rosemary, a veces escuchamos música a alto volumen y hay vecinos y no nos damos cuenta. En ese ejemplo, y hay muchos, ¿verdad? No sé si estoy bien. Usted me comenta, licenciada, gracias. Sí, así es, Belkis, tienes razón. Yo tengo unas mis vecinas, no he dado quiénes son, porque yo cuando en la noche cuando me levanta, algunas veces en una oportunidad, eran tal vez como la 1:30 de la mañana, y no sé de dónde son, pero son vecinas, eran rizadas, iba a contar chistes y todo, y era un día hábil. Lo que pasó esa noche fue que un vecino gritó, pero así, déjenme dormir, y dijo malas palabras, ¿verdad? Él estaba en todo su derecho porque quería dormir y era aquella gran bulla. Yo, como les digo, no he dado quiénes son, porque siempre es lo mismo, casi todas las noches. Entonces sí tiene unos vecinos, más de alguno tendrá vecinos, que sí, algunas veces no respetan las normas de convivencia, pero tenemos nosotros que ser positivos siempre, en todo momento. No se les vaya a olvidar que nosotros tenemos
en nuestra Constitución 9 principios axiológicos. Ya, si yo se los pregunto, ahí se van a su Constitución y si quieren el lunes los anotamos para que ustedes los tengan, porque si yo se los pregunto en el examen, yo sí necesito que ustedes me contesten, ¿ya? Y del sistema garantista para que ustedes vean como filosóficos cuáles son las normas y sus derechos dentro del estado de Guatemala. Jovencitos, los dejamos hasta aquí el día de hoy. Me alegró estar con ustedes. Nos vemos o nos escuchamos el día lunes, primero Dios. Se cuidan mucho.